Bienvenido a un mundo donde los recuerdos se hacen parte del momento y donde el momento es parte de los recuerdos. Comenzamos. No han sido pocas las veces que la ética ha sido dejada de lado para, como científicos locos, tratar de tener un conocimiento más profundo de nuestra especie, aunque éste supiese sacrificar la salud de nuestros congéneres. En los últimos años ha circulado por la red el caso del experimento ruso del sueño, del cual se dice que fue un programa soviético que ha causado auténticas pesadillas a más de uno quien ha tenido conocimiento de él. Veámoslo con más profundidad y descubramos hasta qué punto lo que se cuenta de él fue real o no. Muchos experimentos se han hecho en pos de la ciencia y el progreso que han supuesto violar la ética científica e incluso se han cometido violaciones de los derechos humanos, por decir unos pocos. Somos amablemente conocidos experimentos como la cárcel de Stanford y el experimento de Milgram, en los que, pese a no producir ni un muerto ni heridos, iniciaron un auténtico debate sobre la ética experimental, tanto en psicología como en la ciencia en general. Es por ello que, cuando hace unos años apareció en internet el caso del experimento ruso del sueño, parecía que, aunque la historia no sonaba muy creíble, tampoco parecía del todo surrealista, teniendo en cuenta que no hace ni un siglo que se cometieron auténticas barbaridades que han quedado documentadas como hechos verdaderos. Los individuos fueron introducidos en una habitación sellada, desde donde el grupo de investigadores podrían monitorizar los efectos del tan prometedor gas. Convivían en pequeñas habitaciones en las que se disponían de libros, agua corriente, un lavabo, colchón, sin ropa de cama y comida, suficiente como para sobrevivir un mes. En todas las habitaciones había micrófonos preparados para captar todo sonido que emitieran los sujetos de este experimento. Durante los primeros 5 días, los sujetos no se encontraron mal, sobre todo por la motivación de que, una vez pasado el tiempo de la investigación, lograrían alcanzar su libertad. Los individuos hablaban entre ellos de cosas banales, sin mucho interés experimental, como gustos en común, su opinión sobre el experimento y el habitáculo en donde los habían metido, o qué es lo que harían una vez liberados. Todo parecía normal hasta que llegó el 5.º día, el día del inicio de la locura. Fue a partir del día número 5 en que hubo un cambio en los temas de conversación. Estos se volvieron más oscuros y empezaron las quejas físicas y mentales que insinuaban episodios de paranoia. Los sujetos, quienes hasta hacía pocos días se habían mostrado amistosos entre ellos, empezaron a desconfiar los unos de los otros. Los sospechosos empezaron a aparecer y, para evitar cualquier tipo de información que se usara en su contra, dejaron de hablarse y empezaron a actuar de forma extraña. Todos estos comportamientos tan extraños fueron considerados un efecto indeseado del gas, aunque los investigadores no decidieron parar el experimento en ese momento. Querían saber hasta dónde les llevaba este nuevo invento, cómo evolucionaría el experimento. Pasaron los días y, llegados el 10º, uno de los sujetos empezó a gritar. Los gritos duraron hasta casi 3 horas y de repente se hizo el silencio, sucedido por extraños sonidos, ruidos guturales. Los investigadores querían saber qué pasaba y fueron a descubrirlo. Pero al verlo, quedaron auténticamente horrorizados por la escena. El sujeto, quien hasta hacía unos minutos gritaba a pleno pulmón, ya no le era físicamente posible decir palabra alguna. Se había arrancado las cuerdas vocales él mismo. Pero lo sorprendente de esta escena era que los demás compañeros de habitación no parecían ser conscientes de la atrocidad que acababa de cometer
uno de ellos. Ni se inmutaron cuando se arrancó las cuerdas. El resto continuó con sus paranoias personales hasta que uno de ellos empezó a gritar, como su compañero. Los demás optaron por coger los libros de la habitación, abrirlos y defecarse en ellos, arrancando páginas y pegándolas por las paredes, usando el excremento como si se tratase de pegamento o masilla. Llegados los días 10 y 13, los sujetos permanecieron en un tétrico silencio. No decían ni una sola palabra, ni siquiera para hablar de sus paranoias personales, ni tampoco se oían gritos. Ningún ruido venía del cubículo. ¿Qué estaba pasando? El experimento estaba cerca de cumplir su segunda semana, y viendo tan espeluznantes resultados que estaban obteniendo, el grupo de científicos decidió tomar una decisión que habían dicho que no haría: abrir la estancia. Mediante los altavoces que se encontraban dentro de la habitación, anunciaron que abrirían el cubículo y, para salvaguardarse de cualquier agresión de los sujetos, aclararon que dispararían a cualquiera que intentara algo. También dijeron que, si obedecían todas las órdenes de los científicos, uno de los reclusos sería liberado. Pero lo que no se esperaban los investigadores sería la respuesta que recibirían. Uno de los sujetos, con voz calmada, les dijo: ya no queremos ser liberados. Entrando a ver a los prisioneros, llegando el día número 15, finalmente abriendo la puerta, en la habitación entró un grupo de soldados bien protegidos y armados. Lo que vieron nunca lo habían visto antes, ni siquiera en campo de guerra. Los sujetos gritaban desesperados, y de los 5 que iniciaron el experimento, vieron que uno de ellos ya no estaba vivo. La comida apenas se había tocado, solo se habían comido la de los primeros 5 días. Pero los sujetos se habían alimentado de otra forma. Los internos se habían arrancado parte de los músculos y piel con sus propias manos y luego se lo habían comido en un acto de autocanibalismo. Intentaron sacar a uno de ellos de la habitación, pero los sujetos ya no querían salir de ahí y querían que se les diera más gas psicotrópico. Lo necesitaban para mantenerse despiertos y vivos. Viendo que sus demandas no eran satisfechas, pasaron a la acción, atacando y matando a varios soldados. Y en esa lucha de locura, uno de los sujetos, que todavía seguía vivo, fue gravemente herido. Cuando consiguieron inmovilizar al sujeto, un grupo de médicos se puso a cargo del que estaba más herido. Pese a que les intentó sedar con una dosis de morfina 10 veces más alta de lo normal, él no tenía suficiente. Seguía gritando, desesperado, y agrediendo a los médicos. Gritaba que quería más, pero los gritos finalizaron cuando él mismo murió, desangrado en la camilla. Uno de ellos, quien había logrado sacarse partes de sus órganos, estaba en el cubículo. Necesitó ser intervenido quirúrgicamente. Durante la operación, en la cual no se le administró anestesia, hablaba con el cirujano, gritándole desesperado. La frase era muy simple y clara: sigue cortando. Los otros 2 sujetos, quienes también necesitaban ser intervenidos quirúrgicamente, se lo pusieron difícil a los médicos, dado que se reían escandalosamente sin poder parar. Necesitaban más gas. Por muy dañados que estuvieran sus cuerpos, no parecían que les importara el mal estado en el que se encontraban. Los 3 supervivientes fueron devueltos a la habitación, y dado que el experimento para saber si el tan prometedor gas del sueño había fracasado, surgió la duda de qué hacer con los sujetos que todavía vivían. Uno de los oficiales de la KGB encargado de la investigación sugirió ver qué pasaba
si se les volvía a administrar el gas experimental y, como ya no tenían nada que perder, la investigación siguió adelante, pero con un objetivo totalmente distinto. Los sujetos, al aspirar de nuevo el gas, se calmaron de inmediato. Para sorpresa de los investigadores, los cerebros de los sujetos parecía que se morían y revivían cada cierto tiempo, sin explicación científica posible. Uno de los internos se tumbó en una de las camas, reposó la cabeza en una almohada y cerró los ojos, como si, después de varios días sin dormir, decidiera que ya había sido la hora de calmar esa necesidad básica. Tras cerrar los ojos, su muerte vino de forma casi instantánea. Uno de los investigadores, al introducirse en el habitáculo y para asegurar que no volvieran a morir soldados, abatieron a los sujetos. Ahora solo quedaba uno. Uno de los científicos le preguntó: ¿qué sois? El último de los supervivientes le respondió, sonriendo: somos ustedes, somos la locura que circula por vuestros cuerpos, pidiendo ser liberada de vuestra mente, que se alberga en su parte más animal. Somos de aquellos de los que se esconden cuando os vais a dormir por las noches. Por las noches, somos los que callan. Tras estas palabras, el investigador se quedó paralizado y, sin decir una sola palabra, cogió su rifle y le acertó directamente al corazón al último de los sujetos de su investigación. Y recuerda, cierra bien tus puertas, porque nunca sabes quién quiere entrar o salir.